Les doy la bienvenida a todos. Buenos días. Hoy lo vamos a tener a Ramón Gigón para hablar de estrategias de barbecho. Espero que la puedan aprovechar porque Ramón tiene mucha experiencia. Y después de que Ramón dé su presentación, yo voy a mostrar la paleta de productos que tiene Atanor. Eh, si, si pueden ingresar y ir silenciándose mejor, así no lo interrumpimos a Ramón, mucho mejor. Bueno, la idea es después mostrarle qué portfolio tiene Atanor para los barbechos y sobre el final hacemos unas preguntas y respuestas que las pueden ir anotando en el chat y después las leemos a todas. Así que bueno, te doy el lugar, Ramón. Dejo de compartir. Buenos días para todos. Gracias a Atanor que me convocaron a esta reunión, a esta charla, apuntada un poco a las malezas de otoño-invierno y ya preparándonos no solo para la fina, que ya estamos encima, sino también para la gruesa, para lo que pueden ser cultivos de girasol, de maíz o de soja. El girasol entra también en el sur como un cultivo muy importante, aparte obviamente del maíz y también de la soja. Así que esa va a ser un poco la idea. Hoy en día tenemos ya un montón de maleza que se ha demostrado la resistencia a los herbicidas, y dentro de esos biotipos hay muchas malezas que son de crecimiento otoño, invierno, primaveral. Si hablamos de gramíneas, tenemos todo el complejo del Oleum, del ryegrass, con sus hibridaciones. Hace ya más de 20 años que está la problemática instalada en el sur de Buenos Aires, y esa evolución sigue en constante cambio. Es una maleza que vemos que va cambiando muy rápidamente dentro de los lotes. El manejo es bien lote a lote, porque la historia de los herbicidas va a influir mucho en la resistencia que podamos tener dentro de ese biotipo de ryegrass, por su alogamia, por su capacidad genética de generar mutaciones, y sobre todo porque es una especie con baja dormición. Estamos trabajando generalmente dentro de los lotes con ryegrasses, con Lolium, que son relativamente nuevas poblaciones. O sea, no hay semilla dormida que se va despertando, sino que todos los años estamos aplicando sobre escapes que quedaron del año anterior, semillazones. Entonces, si nosotros tenemos un poco el historial de los herbicidas los últimos 4 o 5 años, nos va a dar una idea de la posible resistencia que tenga nuestros ryegrass. Y si venimos de 5 o 6 años sin aplicar herbicida, lo que vemos que el ryegrass vuelve, esas poblaciones empiezan, los individuos dentro de esa población, a copar a esa comunidad, y empezamos a volver a tener sensibilidad a muchos herbicidas. Por eso es bastante interesante el manejo de ryegrass, pero es una maleza bien otoño-invernal. Es una maleza que la tenemos hoy en día con las últimas lluvias que hemos tenido, con emergencias muy, muy importantes. Tenemos ryegrasses resistentes a glifosato, a inhibidores de la ACCasa, sobre todo, principalmente a esos herbicidas que hemos usado en post-emergencia de trigo, lo que puede ser un clodinafop, un pinoxadén. Hay biotipos resistentes a eso, también a inhibidores de la ALS, también sobre todo esos herbicidas inhibidores de ALS que usamos en trigo y en cebada, como puede ser un iodo sulfurón, un piroxulán. Pero bueno, no todos los biotipos se comportan igual. Y tenemos esa resistencia también múltiples, donde puede ser glifosato, ACCasa, ALS, y vamos a charlar un poquitito de eso. Esa es una de las malezas del sur, les diría, de mayor importancia, sobre todo por la agresividad que tiene, principalmente en los cereales de invierno, por la competencia que genera y la pérdida de rendimiento que podemos tener en los cultivos.
No obstante, también obviamente es una maleza de los barbechos a gruesa y es una maleza que tiene una habilidad competitiva sobre recursos de suelo, como puede ser el agua y los nutrientes, eh, que debemos cuidar, que debemos controlar para no ir perdiendo humedad o fertilidad para los cultivos de gruesa. Otro complejo importante son las brasicáceas y últimamente han crecido notablemente. Eh, Brassica rapa, no solo Brassica rapa, sino también tenemos Raphanus sativus, Irfeliencana o Rapistrum rugosum, bueno, las mostacillas también, y vemos que es un problema no solo ya de la provincia de Buenos Aires, sino en Córdoba, sur de Santa Fe, en Entre Ríos también grandes problemas de resistencia en brasicáceas a herbicidas y obviamente son especies principalmente otoño, invierno, primaverales, donde acá tenemos que empezar a controlarla de manera temprana. Por eso está muy buena la inquietud de Atanor de hacer estas reuniones relativamente temprano, como para allá preparándonos en los barbechos a lo que va a ser la gruesa. Y obviamente otra maleza de la que voy a hablar es coniza, que es una maleza que está así, ya la conocemos bien, está en todo el país, donde hay siembra directa, donde hay cultivo de soja, eso es lo que le gusta a coniza, y conocemos los flujos otoñales, y conocemos también que no tolera el sombreado, y es una maleza sensible en los barbechos tempranos, por eso estar encima de los lotes es importante. Voy a arrancar con un ensayo de Raigras del Oleum que hicimos el año pasado, porque me parece interesante discutir esto. Principalmente los Ryegrass resistentes a glifosato se están manejando en su control con una mezcla de herbicidas de glifosato más cletodin, cletodin al 24%. Si no ven algo me avisan, porque yo sigo avanzando y... em, la dosis de cletodina al 24% que se está usando en el campo hoy en día ya está alrededor de 1 litro. La dosis de 800 centímetros cúbicos es una dosis que vemos que está al límite sobre los raigrases que siguen evolucionando y ya empezamos a tener dentro de nuestros campos biotipos con resistencia a cletodin. Si hablamos de un porcentaje de poblaciones, según los ensayos y los screening de poblaciones que hemos hecho, podemos estar alrededor de un 5 o hasta un 10% de las poblaciones con resistencia a cletodin, y eso es muy importante. El glifosato sigue siendo una herramienta en el control de ryegrass. La mezcla de glifosato y cletodin generan un sinergismo en el control. Por eso, por más que tengamos resistencia a glifosato, el glifosato sigue siendo importante. Los mecanismos de resistencia que tiene el Oleum son de tipo metabólico. La planta tiene que metabolizar a esa mezcla. Y si usamos los dos herbicidas, siempre vemos mejor control que usar, por ejemplo, el cletodin solo. Hicimos 3 momentos de aplicación lo que sería en un barbecho largo. Era un lote que iba a maíz. Entonces aplicábamos la mezcla de glifocletodina el 14 de abril, el 16 de junio y el 16 de agosto. Después teníamos 3 tratamientos, 4, 5 y 6, donde hacíamos esos mismos momentos de aplicación con la mezcla de glifo y cletodin, pero se le hacía un doble golpe a los 10 días después del primer tratamiento con glufosinato de amonio para asegurar el control de la mata y un residual. Hay uno hablando por ahí. eh, Más un residual que era el Yamato Top para darle residualidad en el control. Bueno, en el ensayo pasaron algunas cosas que se las quería contar. Primero, que la aplicación de abril acá en el sur es una aplicación muy temprana. El raigrás en ese momento es el flujo más importante. Marzo, abril y mayo hay mucho nacimiento. Cletodin no es un herbicida que va a tener residualidad, entonces a los 25 días ya veíamos nuevos nacimientos, por eso se nos va cayendo el control de raigrás. No eran rebrotes en esa aplicación del 14 de abril, sino bajaba el control por nuevos nacimientos,
y obviamente después siguen haciendo y el control a los 75 días era prácticamente igual que el testigo. La fecha del 16 de junio era una fecha que teníamos en nuestra hipótesis como una fecha relativamente óptima, pero ya con un ryegrass más grande, pleno macollaje, ya plantas que tenían más de 10 macollos, y esa mezcla de glifo y cletodin tuvo un control inicial interesante, pero después, a los 50 días, lo que pasa acá es una merma en el control por rebrote de un porcentaje de las plantas, de un 10-15%, y también algunos nacimientos de raíz. O sea, es el 16 de junio bajó el control por rebrote de un porcentaje de plantas y también porque seguía emergiendo raíz y esa mezcla obviamente no tiene residualidad. Y la del 16 de agosto ya eran plantas muy, muy pasadas de tamaño, plantas que tenían algunas matas, 30 hasta 40 macollos, el raíz es muy macollador. Entonces el control de esa mezcla, primero que la dosis, ya le digo, está empezando a quedarse corta esa dosis de cletodin, por más que no tengamos una resistencia fuerte, alrededor de un 15 hasta un 20 y 25% final de las plantas rebrotaron. Acá ya no teníamos más nacimientos, no era caída del control por nuevos nacimientos, sino por rebrote de esas plantas que estaban pasadas de tamaño y que necesitaban un doble golpe. Cuando fuimos a hacer los doble golpes en abril, con el glufosinato como herramienta de doble golpe y después junto con el residual, lo que vimos que esa aplicación también de ese residual, el control fue bueno, pero el residual tan temprano, lo que vemos que tampoco controla todos los flujos de emergencia que vamos a tener después de ryegrass. Y algo también interesante que, bueno, este manejo, el tratamiento 4, podría ser un manejo a siembra de trigo. Eran parcelas donde no se había sembrado el cultivo, entonces faltaba la competencia también del cultivo, y lo que vemos que ese residual tan temprano, para un cultivo de gruesa, vamos a estar aplicándolo demasiado temprano y se nos queda también sin control residual si queremos controlar todas las camadas y era una parcela que necesitaba otro tratamiento más adelante. El tratamiento 5, que era el doble golpe con el Yamato, era la hipótesis nuestra, que iba a ser el mejor tratamiento. Pero acá pasaron cosas, por eso hay que explicar siempre bien los ensayos, pasaron algunas cositas interesantes. El control inicial fue bueno, pero empezamos a ver rebrotes. El control residual también fue bueno de Yamato, pero empezamos a ver rebrotes porque el glufosinato de amonio justo en esa época no nos funcionó como nosotros pensábamos. Glufosinato de amonio es un herbicida que lo estamos planteando mucho, pensando sobre todo si va a haber una prohibición del paraquat, que funciona bien como doble golpe, pero que tenemos que conocer algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo por el ambiente en la fecha de aplicación. Ese 16 de junio fue un día muy frío y sobre todo con muy poca luminosidad. Fue una semana donde salió poco el sol y muchas veces acá en el sur nos pasa eso, tocan esas semanas muy nubladas, frías, y ahí donde empieza a haber una falla con glufosinato. Glufosinato de amonio funciona muy bien, primero con una dosis arriba de los 2 litros y después con buena luminosidad y si podemos con semanas que no caigan heladas fuertes para que no baja su eficacia. Tuvimos rebrote con ese doble golpe y el control final fue del 80%. Y el mejor tratamiento terminó siendo el aplicado último con el doble golpe y el residual. Acá, el 16 de agosto, no haría falta meter un residual, ya a esa altura los nacimientos de raíz ya prácticamente se van agotando. Y el doble golpe funcionó muy bien con glufosinato. Nos tocó un día, ya en agosto cambia, primero que cambia la heliofanía, tenemos otro sol y lo aplicamos con un día muy soleado al mediodía, lo ideal, buena calidad de aplicación con el glufosinato, se maneja como un herbicida de contacto
y al final terminó siendo el mejor control. Esto también es interesante porque ya muchos productores donde tienen lotes con ryegrass dejan la maleza, si vamos al cultivo de gruesa, dejan la maleza, el ryegrass hace por sí mismo una competencia muy buena sobre otras malezas, como puede ser rama negra o inclusive las crucíferas, y lo utiliza como una especie de cultivo de cobertura maleza, yendo después de agosto o a principios de septiembre a hacer un doble golpe o un doble golpe mecánico eh, para acumular, a empezar a barbechar los lotes a maíz que generalmente acá estamos sembrando fines de octubre o ya más que nada la tendencia es noviembre o fines de noviembre. Bueno, eso es algo de ryegrass, principalmente el ryegrass, y ya pensando en la fina que se nos viene, se está manejando con glifo y cletodin como la bala de barbecho, pero les puedo asegurar que la mayoría de esos tratamientos de barbecho sobre estas emergencias otoñales va con un doble golpe con paraquat o con glufosinato de amonio. No se olviden también del cletodin, agregar un coadyuvante en base de aceite metilado para favorecer la penetración. Tema dosis es importante, tanto de glifosato como de cletodin. Y si las plantas, primero, si no hay resistencia, pero tenemos plantas más de 8 o 10 macollos, asegurar el control en ese barbecho con un doble golpe, que puede ser con paraquat, pero también puede ser con glufosinato, teniendo en cuenta lo que charlamos en el ensayo anterior. Pero es muy, muy importante en ryegrass, si vamos a trigo, asegurar ese control total en el barbecho para no tener un rebrote dentro de nuestro cultivo y donde los posibles herbicidas de trigo en postemergencia van a funcionar seguramente menor si son plantas grandes, rebrotadas y rustificadas. Y por último, ya en los últimos años se empezó a utilizar mucho herbicidas de acción preemergente de trigo para el control de ryegrass. Entonces hoy en día se está usando piroxasulfone, por ejemplo. Hay una nueva molécula, el Isoflex, también que entró este año con ese posicionamiento para el control de ryegrass. La terbutilacina, flumoxacina y trifluralina, herbicidas que también los conocemos hace bastantes años, y sobre todo acá pensar un planteo primero de mezclas de preemergentes, pensando en cuidar esas moléculas, como dijimos hace un ratito, arraigarse una maleza que rápidamente puede generar algún biotipo resistente. La mezcla de residuales nos va a favorecer el retraso de esa resistencia y obviamente ir rotando año tras año estos residuales. En esos barbechos de gruesa, volviendo a la gruesa, podemos retrasar ese doble golpe dejando el ryegrass que nazca bastante, que cubra, que no deje venir otra maleza y ya irnos a los meses de agosto o inclusive de septiembre, dependiendo obviamente de la siembra del cultivo de gruesa, manejar unos 60 días de barbecho, porque el ryegrass, como dijimos, va a consumir agua y nutrientes. Eh, pero sí nos va a dar una mano para otras malezas que pueden ser difíciles en la gruesa, como puede ser la rama negra, porque el ryegrass gana en esa competencia. Bueno, esto es un poquito lo que serían los barbechos con ryegrass. Ahora pasamos a la otra gran problemática que tenemos en el sur, que son las crucíferas. Acá tenemos principalmente tres especies con resistencias a los herbicidas. Hay tres especies. Por un lado está la Hirfeldia incana, una maleza muy típica y natural de los ambientes de la provincia de Buenos Aires, como también de La Pampa. Una maleza rústica, con mucho pelo, con una capacidad de rebrotar y de generar también plantas semiperennes, bianuales o inclusive a veces trianuales. O sea, es una planta que tiende a la perennización y genera una raíz importante y una capacidad de rebrotar aunque no tenga resistencia. De todas maneras, tenemos biotipos de Hirfelia, del navillo mostacilla, con resistencia a inhibidores de la ALS,
principalmente, también al 2,4-D en algunos casos y en algunos casos también resistencia a glifosato, pero sobre todo biotipos de la provincia de Córdoba. El Raphanus sativus es también una maleza muy común en la provincia de Buenos Aires, el Nabón, donde hace mucho tiempo ya, casi 20 años, aparecieron estos biotipos con resistencia inhibidores de la ALS. Eran lotes principalmente en ese momento donde se hacía esa rotación de girasol, girasol trigo, los girasoles con la tecnología Clearsol, la aplicación de las imidazolinonas, y los trigos en ese momento con mucho uso de mesulfurón. Entonces teníamos ahí una presión de selección con inhibidores de la ALS, con la imidazolinona que aplicábamos en el verano, pero que llegaba a los nacimientos de otoño. El Nabón también tiene flujos de emergencia en el verano, entonces ya veníamos metiendo presión de selección con imidazolinona y después con sulfonilureas en los trigos. Eso generó, sobre todo en esa zona que es más zona costera, un gran problema de Nabón con resistencia a LS. Hoy en día tenemos algunos biotipos con resistencia múltiple también a LS y a 2,4-D. Y el glifosato todavía sigue siendo una herramienta importante en Nabón, como también en muchos biotipos de mostacilla. Y la maleza que más ha crecido y hoy en día es la que más lotes va colonizando es la Brassica rapa, lo que llamamos nabo silvestre o la nabolsa, donde está una resistencia muy, muy marcada al glifosato, es prácticamente RR. Eh, Todos los biotipos son resistentes a glifosato. La mayoría, les puedo asegurar, el 90% tiene resistencia múltiple a glifosato y a inhibidores de la ALS. Y lo que viene creciendo lentamente la resistencia triple también al glifosato, a los ALS y también al 2,4-D. Entonces, el 2,4-D sigue siendo herramienta importante, como dijimos, glifo y gletodin en ryegrass. El 2,4-D sigue siendo la base para el manejo, los hormonales 2,4-D MCPA para anabolsa, pero hay que ayudar al herbicida con alguna mezcla, con otro producto para lograr el control del 90 y pico por ciento que estamos buscando siempre en un tratamiento que hacemos en el campo. Lo que vemos con 2,4-D, que generalmente, depende del biotipo, obviamente, empiezan a quedar un 10, 15, 20%, 30% de plantas que escapan al tratamiento hormonal tradicional. Brassica rapa es una maleza también otoño-invierno primaveral, pero esta especie al no tener dormición, porque viene de un cultivo que se hibridizó, un cultivo asilvestrado de colzas, prácticamente no tiene esa dormición y tiene la posibilidad de generar estos patrones de emergencia extendidos durante todo el año, podríamos decir. De todas maneras, la especie al ser de un ciclo otoñal, otoño, invierno, primaveral, los flujos del otoño, lo que estamos viendo ahora, si llueve, son los que tienen mayor importancia en términos relativos a los flujos que podemos tener en el verano. De todas maneras, una maleza que aparece también en los cultivos de gruesa. Eh, pero ahora la mayor intensidad y en los trigos es donde genera una competencia mayor versus los cultivos de verano. Principalmente los barbechos, ahora son momentos óptimos, la maleza está en roseta, los nacimientos que hemos tenido ahora con las últimas lluvias, en rosetas menores a 10 centímetros, buena humedad, las mezclas con glifosato 2,4-D y PPO es un poco lo que más se está usando, lo que puede ser un pirafluflen, un carfentrazone, un saflufenacil en cuanto a los PPO, tener muy bien en cuenta ahí también la calidad de la aplicación, son herbicidas de contacto que están sinergizando a herbicidas sistémicos,
Eso fue un cambio también de paradigma hace varios años, donde empezamos a mezclar herbicida de contacto con sistémicos, viendo sinergismo, pero manejando sobre todo tamaños de malezas adecuados y calidad de aplicación número de impactos. Es muy importante para no tener rebrote con esas triples mezclas. Y también se suma una mezcla muy interesante que es la mezcla de glufosinato de amonio más 2,4-D, donde hemos encontrado también un sinergismo muy interesante, sobre todo para Brassica rapa, donde hemos hecho varios ensayos. También la calidad de aplicación es importante por el glufosinato. El ambiente, como dijimos hoy en Raigrás, también va a ser muy importante tener buena luz para que funcione bien esa mezcla de glufo y 2,4-D. Puede tener otro costo un poco más elevado hoy en día a la de PPO, pero vemos una herramienta muy importante y sobre todo pensando en manejo de resistencia, donde estamos usando mucho PPO en fina y también en gruesa. Hay una presión de selección importante sobre todas las poblaciones de maleza que vaya entrando un herbicida como glufosinato de amonio nos puede dar una mano en ese retraso de resistencia. Prácticamente no hay resistencia a nivel mundial en crucíferas al glufosinato de amonio. Así que nos parece interesante. Y como hablamos en Raigras, para trigo, en los últimos años también cambió el manejo de herbicidas en trigo, donde nos estamos volcando fuertemente a los herbicidas preemergentes de la maleza con un posicionamiento presiembra en la mayoría de los casos del trigo, donde aparecen herbicidas como la fluorocloridona, el diflufenicán, triacinas, terbutiracina o terbutrina, o un PPO como fluomoxacin, con controles interesantes sobre Brassica rapa. Acá va a depender también del rastrojo que tengamos para la incorporación, las lluvias que se nos den después del tratamiento para que los preemergentes funcionen. Eh, y también asegurar ese control, como dijimos en realidad, asegurar bien el control del barbecho para no tener un rebrote dentro de los cultivos de trigo. Para lo que es gruesa, un poco pensar que Brasica, cuidado que va, tiene mucho flujo de emergencia, no es como el Raigras que está bien concentrado en el otoño, inicio del invierno, sino que Brassica rapa va a ser una maleza que va a estar naciendo durante todo el año. Si empezamos a aplicar residuales muy temprano, nos vamos a estar gastando esa bala importante que puede ser para la siembra más cerca de la siembra, los cultivos de gruesa. Estos son residuales que van a funcionar bien. Va a entrar la tracina, obviamente también en mezclas, la tracina en mezclas para los barbechos largos. Em, pero sí, puede ser importante esperar este flujo del otoño, esperar que baje la temperatura del suelo, principalmente cuando baja la temperatura en junio, julio, ya el suelo está más frío, bajan las emergencias de todas las malezas, inclusive las de invierno, y ahí es un buen momento también para meter un herbicida de barbecho largo, porque la degradación del herbicida también con el suelo frío es mucho más lenta y nos da una persistencia mayor para llegar después a la primavera o más cerca de la siembra con los lotes limpios. Si apresuramos ese residual ahora en el otoño, donde el suelo recién empieza a enfriarse y los flujos de emergencia todavía siguen siendo importantes, podemos estar gastando una bala del residual que la vamos a necesitar para más adelante. Bien, y por último la tercer maleza que nos pareció importante charlar y es la tercera en importancia en los barbechos ahora es la rama negra. Ya conocemos bastante, vemos por ahí a veces que ha aflojado un poco los lotes con rama negra, pero sigue siendo muy importante, sobre todo lotes que no se han laboreado. En los últimos años volvieron muchos productores a utilizar herramientas de labranza. La rama negra no le gusta la labranza, no le gusta la cobertura, entonces donde hay verdeo, donde hay cultivo de cobertura, de servicio, ahí prácticamente rama negra no hay. Y también donde bajan los rastrojos de soja, que es el rastrojo que más le gusta, hay menos soja también en los últimos años, vemos un poco menos de
rama negra. Y otro tema, como dijimos también, si hay ryegrass, prácticamente no hay rama negra porque la competencia que le hace el ryegrass de rama negra es un cultivo de cobertura maleza que suprime a la rama negra. Lo que sí conocemos hace mucho tiempo, que el tamaño va a ser muy importante, el tamaño de la maleza para lograr buenos y efectivos controles y no tener esos rebrotes, que son los que generalmente los rebrotes se meten dentro de los cultivos de gruesa y sobre todo cultivo de soja, que es el cultivo que menos compite con las malezas. Así que tamaños de 5, 8 centímetros de diámetro son los que principalmente son las emergencias que tenemos en el otoño, en los rastrojos. El monitoreo es una planta muy chiquita, ahora en los nacimientos que tenemos, el monitoreo es muy importante. Caminar, agacharse, mirar abajo de los rastrojos, que es lo que se está viniendo rama negra, para ya plantear un manejo sobre todo a los barbechos de gruesa. El trigo es un cultivo que prácticamente con la competencia, si logramos un trigo bien implantado, prácticamente con la misma competencia que hace el cultivo, suprime todo la rama negra o cualquier herbicida hormonal que podamos usar dentro del trigo. Combinamos esa cobertura que hace el trigo con un hormonal y los controles son siempre muy buenos en la rama negra. Es una maleza de barbecho y de barbecho sobre todo a los cultivos de gruesa, a soja, maíz o girasol. Y cuando ya pasamos de tamaño, plantas que empiezan a tener muchas hojas, muchas yemas, una raíz engrosada, ahí donde empezamos a tener esos problemas de rebrote importantes y después se hace una planta muy difícil de controlar, una planta rustificada, rebrotada, va a ser siempre más difícil. Los hormonales siguen siendo en el barbecho la base del manejo de rama negra. Ahora hay que ver qué hormonal es el que vamos a aplicar, sobre todo pensando en que hay algunos hormonales o formulaciones también dentro de los hormonales que pueden tener cierta residualidad o carencia en cultivo de gruesa. Acá en el invierno todavía tenemos bastante tiempo, pero herbicidas, por ejemplo, como piclorán, medio que ya los vamos retirando, salvo que el productor sepa que esté definido que va a sembrar maíz o sorgo, porque ya hemos tenido problemas de carry de piclorán a soja o a girasol con aplicaciones ahora en el invierno. La mezcla de glifosato con 2,4-D, si tenemos rosetas de menos de 8 centímetros, puede ser una mezcla que todavía sigue siendo interesante. Si no, está marcado. Agregar esa mezcla de glifo con 2,4-D, el dicamba, es un hormonal que nos da una mano muy importante en estos barbechos o cosecha de maíz, donde hay una rama negra que puede estar ahí abajo un poco más grandecita. Pensando siempre en que el dicamba también va a tener un periodo de carencia a soja o a girasol, sobre todo si vienen años secos, como nos ha pasado en las últimas campañas. Tenemos que acumular unos 50, 80 milímetros y alrededor de 30 o 60 días antes de la siembra. O sea, tenemos todavía a esta altura tiempo para aplicar esa mezcla. La atracina va a ser un herbicida que lo vamos a meter después como residual, pero no para el control de esa planta que está nacida, salvo que esté chiquitita, en rosetita de menos de 5 centímetros. Atracina va a generar un quemado también, un sinergismo con los hormonales, pero acá teníamos roseta de 15 centímetros, eran plantas ya más grandes, y podemos tener un efecto contradictorio de la atracina ahí porque va a generar quemado, pero puede tener rebrote como vimos en este ensayo. Por eso, o sea, si metemos la atracina con planta nacida, que esté la roseta menos de 5 centímetros junto con los hormonales y ahí va a sinergizar, va a quemar y va a quedar el efecto residual que es lo que estamos buscando en atracina para los controles del invierno. Fluroxipir está un escaloncito por debajo. Clopiralide es una herramienta también muy, muy interesante, inclusive a veces mejor que la de dicamba, pero con una residualidad mayor y ahí también tener cuidado, sobre todo inviernos secos,
tenemos que acumular también unos 80 milímetros. Cuidado con suelos con baja materia orgánica, porque acá la degradación es principalmente microbiana. Y asegurar también unos 60 días antes de la siembra para no tener problema de carry a soja o a girasol. Si no, con plantas pasadas de tamaño, muchas veces, y es lo que se está usando también, es hacer el doble golpe con paraquat, y ahí no necesitamos meter otro hormonal más que el 2,4-D, glifosato con 2,4-D, y un doble golpe que puede ser con paraquat, pero también puede ser con glufosinato de amonio, como otra herramienta. También el glufosinato funciona muy bien como doble golpe en rama negra para plantas que ya pueden estar un poco elongadas, a veces a la cosecha. Ahora se viene la cosecha de maíz, después de la cosecha de maíz está la chala ahí tapando un poco, tenemos que esperar que salga la rama negra para tener buen contacto, y ahí puede haber plantas un poco pasadas de tamaños, asegurar el control de esas ramas negras ahora con un doble golpe. Puede ser muy interesante. Y después el tema de residuales, como puede ser atracina o terbutilacina, nos pueden dar una mano en la residualidad a los cultivos de gruesa, a soja o a maíz. Las sulfonilureas que se usaban en su momento bastante, Fineme, sulfurón. Bueno, primero que ya los lotes nos va cerrando la sulfonilurea a una soja STS, y después lo que vimos y estamos viendo en los últimos años, que empieza a haber tolerancia de las conizas a las sulfonilureas, a los inhibidores de la ALS. Empezamos a tener algo de resistencia, y la tendencia hoy en día es bajar el uso de sulfonilurea dentro de los lotes, bajar esa presión de selección que ha generado. Pero bueno, cuidado también de no pasarnos todo a triacinas, porque esa presión de selección que vamos a generar con triacinas seguramente en un futuro pueda generar resistencia en coniza. Pero sí sabemos que la tracina es una herramienta buena que nos deja también en el invierno el lote abierto a la soja o al maíz. Estos tamaños de rama negra son un poco los más complicados, y sobre todo si nos vamos cerca de la siembra de los cultivos. Si vamos a sembrar maíz, podemos manejarla con hormonales y no vamos a tener grandes problemas. Puede entrar también el piclorán o el clopidalid como herramientas muy interesantes. El problema va a ser la soja o el girasol. Hay en el mercado un nuevo herbicida que es el Pixaro, que puede dar una mano porque no tiene esa residualidad, con glifosato y aceite. Es un herbicida lento. En general los hormonales, el piclorán también o el clopidogrel van a actuar lento. Sinergizan tanto Pixaro, clopidogrel o piclorán con el 2,4-D. Si queremos ver rápido control, velocidad y control efectivo, agregarle 2,4-D a lo que puede ser Pixaro, piclorán o clopidogrel, depende del cultivo que vayamos a sembrar. La ventaja de Pixaro es que podemos sembrar girasol o soja inmediatamente. Y aceite metilado también es una buena alternativa como coadyuvante para el control de rama negra, por toda la pilosidad y la rusticidad que tiene la maleza. El glifosato sigue siendo en la mezcla un aporte importante para la rama negra, y también el agregado de aceite metilado. Bueno, prácticamente estamos en los 40 minutos que habíamos charlado, así que muchas gracias. Yo me quedo por acá, obviamente, para las preguntas y para charlar lo que ustedes crean necesario. Bueno, muchas gracias, Ramón. Voy a pasar con mi presentación y damos después lugar a preguntas. No sé si estaban todos al comienzo, pero mi nombre es Samantha Saporiti, soy parte del equipo de desarrollo, y les voy a mostrar qué portfolio tiene Atanor para las estrategias de barbecho. Como hoy estábamos viendo, la estrategia de barbecho, el primer objetivo del barbecho sería controlar las malezas que ya tenemos presente. Para esto vamos a tener un tratamiento de post-emergencia, hablando sobre la maleza, un control sobre las malezas, que
va a estar basado en productos que sean sistémicos, como glifosato más hormonales, y también de contacto, que era lo que Ramón hoy explicaba, sumarle a ese tratamiento un PPO. ¿Qué hay que tener en cuenta para este tratamiento? ¿De qué especie estamos hablando? Ya que hay muchas resistencias, el tamaño de la maleza presente en el lote y el estado fenológico, porque muchas veces confundimos que una maleza pequeña eh, puede encontrarse ya florecida, pero lo importante es que esté en activo crecimiento y en estado vegetativo. Y el segundo objetivo del barbecho va a ser mantener el lote limpio. Para esto vamos a utilizar productos de preemergencia o productos residuales, y acá hay que tener en cuenta rotar principios activos para disminuir la presión de selección. Estos productos se tienen que incorporar al suelo, tienen que ir al suelo, se incorporan con una lluvia, más o menos entre 10 y 20 milímetros el producto se incorpora al suelo o al lote. Tener en cuenta un overlapping. Este overlapping significa ir combinando productos de manera que lleguemos a la siembra de gruesa con un lote limpio, o sea, ir solapando residuales. Y tener en cuenta el carryover del producto, o sea, que no nos complique el cultivo sucesor. Bien, esta es la paleta de herbicidas que tiene Atanor. Ahora vamos a ir viendo más en detalle. Tenemos glifosato, que lo conocen muy bien, en dos presentaciones, tanto líquida como sólida. Lo importante acá, para compararlo, es el equivalente ácido. El líquido es una mezcla de sal potásica más amónica con equivalente ácido del 54%. Y el sólido es únicamente sal amónica con concentración de equivalente ácido 67,9. Estos números son importantes para compararlos con otros glifosatos. Esto es un comentario. El glifosato líquido va a venir, o ya viene, en esta presentación de 1000 litros. Se llama Tanor XL, es un IBC que nos trae beneficios ambientales, para que utilizamos menos plástico, menos agua, no necesita triple lavado. Es circular porque el productor lo utiliza y lo devuelve y puede tener hasta 5 usos. El operario no va a tener contacto directo con el producto, así que también es una medida de seguridad, ya que tiene un dispositivo para cargarlo directamente al tanque o al mosquito, sin tener que estar volcando un bidón. Bien, tenemos atracina. Tenemos dos presentaciones, atracina sólida y atracina líquida. La diferencia, aparte de la formulación, es la concentración. La sólida viene al 90%, va a necesitar una predisolución de esta atracina, y en comparación, la atracina sólida nos va a generar mayor residualidad en suelo comparando a una atracina líquida. Pero la líquida, como hoy bien comentaba Ramón, cuando hacemos mezclas de glifosato, un hormonal, y podemos agregar atracina, esa atracina líquida nos va a dar un efecto de quemado. La atracina líquida va a tener mejor efecto de quemado que una sólida. Y la ventaja es que ya tiene agua en su composición. Entonces, para mezclas, la líquida anda muy bien. Tenemos 2,2,4-D, Herbifenadvan y Jaspec. La diferencia es que Jaspec es una microemulsión. Esto nos va a dar muchas ventajas cuando querramos hacer barbechos en mezcla con 2, 3, 4 productos. Esa microemulsión es mucho más estable y nos va a permitir, por la cantidad de surfactantes y aceites que tiene, a una mejor estabilidad de mezcla. Y la otra es que el Herbifen Advance tiene casi el doble de concentración comparado a la microemulsión. Los dos tienen muy buena velocidad de control. Lo que tiene Jaspec es que nos da un beneficio en mezclas cuando vamos a muchas combinaciones de productos, o dos o más. Dicamba tenemos Duranor Advance, que es una sal de diglicolamina. El equivalente ácido es al 48%. El dicamba tiene un gran sinergismo con 2,4-D,
como hoy comentaba Ramón, para lo que sea control de rama negra, glifosato más dicamba, más 2,4-D y dicamba, combinamos dos hormonales, tenemos un mejor control sobre la rama negra, por ejemplo. Lo que hay que tener en cuenta es el tiempo de persistencia. Necesitamos que transcurra por lo menos 30 días o acumularse unos 140 milímetros entre la aplicación de dicamba y una siembra de soja. De un periodo que hay que respetar, un intervalo entre la aplicación y la siembra de soja o de girasol. Estas son compatibilidades de mezcla. Esto lo hemos probado en laboratorio. A los 0, o sea, ni bien se realiza la mezcla, a los 5 minutos, a los 10 y a los 15, y podemos ver la compatibilidad de nuestros productos. Estas son mezclas que se hacen muy a menudo, glifosato y clethodim, glifosato granular o sólido. Esta mezcla, como comentaba hoy Ramón, para lo que sea un control de ryegrass, que tiene que tener un tamaño pequeño, glufosinato amonio más 2,4-D, ahí esta combinación es con Jaspec, y también glifosato, dicamba y 2,4-D, que es una de las combinaciones que nosotros recomendamos. O sea, esta gráfica o estas imágenes muestran la compatibilidad de los productos, de nuestros productos. Bueno, voy a ir rápidamente a por cultivo qué paleta de productos tenemos. Tenemos para un barbecho corto en trigo, la combinación que hoy mencionábamos, glifo, más dos hormonales, tanto 2,4-D como dicamba, generando un gran sinergismo. También sería el momento de aplicar un clethodim si tuviésemos que controlar hoja fina, teniendo en cuenta que el clethodim necesita unos 20 días aproximadamente para luego sembrar o trigo o maíz, para estar libre de riesgo de fitotoxicidad. También podemos utilizar metribuzin, flumioxacin o diflufenican como preemergentes, como mencioné hoy, tratando de buscar la continuidad de ese lote limpio, y glufosinato de amonio, que viene excelente para lo que sería un doble golpe. Glufosinato de amonio es un producto que funciona muy bien. Hay que sumarle sulfato de amonio y los días tienen que ser soleados para que el control sea mejor. Esto también pensando en malezas como coniza, nabos o cerrajas, entre otros. Ahí abajo yo les ponía a qué malezas estamos haciendo foco con estos productos. Preemergentes de trigo, flumioxacin o diflufenican. Y postemergente trigo tenemos como opción 2,4-D más dicamba, pensando en un control de hoja ancha dentro del cultivo de trigo, o MCPA más dicamba. Acá hay que tener en cuenta que el rango de aplicación es desde las 3 hojas hasta macollaje. Otra combinación que podemos hacer, que nos va a dar control y residualidad, es diflufenican más metribuzin. Acá yo les ponía entre paréntesis la familia o el grupo químico, porque es importante ir rotando principios para justamente disminuir esa presión de selección. Pensando en una soja de primera, ¿qué opciones tenemos para barbechos? Tenemos, como ya habíamos visto, glifosato más una mezcla de hormonales. Bueno, ahí hay alguien hablando, si lo podemos silenciar un ratito. Bueno, tenemos también la opción de usar clethodim durante todo el ciclo de cultivo de soja, ya que no tiene restricción. Tenemos diclosulam como residual, metribuzin, prometrina, atracina. Atracina no es específico el cultivo de soja, pero usándolo bien temprano en un barbecho no tiene problemas. Ahí vemos los 3 productos que son fotosistema 2, son productos muy similares, atracina, prometrina y metribuzin, que nos tienen la ventaja de cuando usamos sobre una maleza pequeña, tiene un pequeño efecto postemergente como un quemado. Por ejemplo, funciona muy bien para lo que es control de parietaria, que es un problema en invierno.
Otro producto interesante es el sulfometurón más metsulfurón, pensando en control de gramíneas. Y también es un producto que lo podemos adelantar a la siembra de soja siempre y cuando la soja sea STS. De nuevo, glufosinato de amonio pensando en un doble golpe. Si tenemos malezas ya pasadas de tamaño, nos va a ayudar a terminar de controlarlas. Bueno, básicamente el barbecho corto se repite en muchos productos preemergentes en soja. Tenemos S-metolaclor, flumioxacin. Podemos hacer esta mezcla de flumioxacin más S-metolaclor. Cuando sumamos dos preemergentes, ampliamos una ventana de control y nos suma en mayor residualidad. Es una mezcla que funciona muy bien. También se podría usar S-metolaclor más sulfentrazone. Y el flumi o el sulfentrazone, al ser PPOs, nos genera ese quemado o efecto de quemado en las malezas que también nos da un plus antes de sembrar. Diflufenican, este producto es amaranticida por excelencia, ahora tengo más información más adelante, es un inhibidor de carotenoides. El diflufenican, como preemergente habría que ubicarlo unos 20 días antes de la siembra de soja y funciona muy bien para lo que son nacimientos de control de semilla y tiene un efecto post-emergente si las malezas son muy pequeñas, o sea, recién germinando también las va a controlar. Bueno, como productos post-emergentes que se destacan, podemos usar glifosato y cletodin para lo que sea malezas de hoja fina. También podemos usar la mezcla de glifosato más imacetapir, esta ALS, que nos da un plus de residualidad y control de lo que sea sorgo de alepo de rizoma en un cultivo de soja. Y para lo que es control de escapes de yuyo colorado, tenemos glifosato más fomesafen. Este es un producto que es un ready mix, que ya es una mezcla que viene preformulada. Y si el productor la quisiera hacer en el campo, a tanque mezclar estos dos productos son incompatibles. Entonces este ready mix viene a solucionar esa incompatibilidad, con muy buenos efectos de control sobre yuyo colorado. Lo importante ahí es el tamaño del yuyo colorado, tener en cuenta que crece muy rápido por día, unos 3-4 centímetros por día, entonces ir a hacer la aplicación anticipadamente, cosa de no agarrar un yuyo colorado por encima de 10 centímetros, y a su vez si entramos antes de que la soja cierre el surco, nos va a dar residualidad a futuros nacimientos de yuyo colorado dentro del cultivo, porque el fomesafen tiene residualidad. Bueno, la idea de ir colocando las familias químicas es rotar los principios activos, como los nombraba hoy, y tratar de no usar 2 HPPD en un mismo ciclo cultivo o 2 ALS, o, o lo mismo el fomesafen, no usarlo 2 veces dentro del cultivo de soja. Bueno, este es un producto que se destaca, que no muchos lo conocen, diflufenican. Como decía, es un inhibidor de carotenoides. Lo que va a hacer es, el carotenoide protege la clorofila. Cuando nosotros rompemos ese carotenoide y no tiene protección la clorofila, cuando el sol le dé a la planta, la va a quemar porque no tiene esa protección. Entonces va a hacer una ruptura de la clorofila, quedando las plantas blancas. Es muy versátil este producto, podemos utilizarlo tanto en cultivo de soja, maíz, girasol, maní, trigo. La maleza driver es yuyo colorado. Necesita agua para incorporarse. Es una opción para rotar principios activos con PPO, como flumi, sulfentrazone, entre otros. Esta imagen me pasó Diego Ustarroz del INTA Manfredi, la combinación de diflufenican más S-metolaclor y vemos un excelente control de yuyo colorado. Esto tiene 33 días de aplicado y esto tiene 47 días de aplicado. O sea, acá ya estamos viendo la pérdida de la persistencia en suelo, pero comparado con un testigo sigue siendo muy bueno. De ahí mi comentario de volver a aplicar otro residual para seguir
de herbicidas que tiene Atanor, como les comentaba, es muy amplia. Tenemos soluciones para todos los cultivos. En barbecho largo para maíz, ¿qué podemos utilizar? De nuevo, la combinación de reseteo base va a ser glifosato, 2,4-D dicamba, pensando en el control de una rama negra, por ejemplo. Como comentaba hoy Ramón, esperar que se venga, crezca un poco la rama negra para que no la tape el rastrojo, pero no irnos con malezas, con tamaño malezas grandes. También podemos utilizar clethodim, atracina, metribuzin y como doble golpe el sulfato de amonio. ¿Qué tenemos de residuales o preemergentes para el cultivo maíz? Tenemos atracina, flumioxacin, diflufenican. Bueno, y esos son productos que van a tener residualidad en el suelo y controlan muy bien lo que sea yuyo colorado u hojas finas, o también hojas finas. Bueno, a ver, el producto este glufosinato de amonio cobra interés en este cultivo para lo que son maíces LL, que los podríamos usar sobre el cultivo de maíz. Y tenemos dos productos que se destacan en el cultivo de maíz, que son mesotrione, es otro HPPD, más atracina. Esta combinación hace tiene una sinergia, ya que la atracina nos va a dar un efecto de postemergente quemado más residualidad y el HPPD una residualidad en el cultivo. También tenemos esto pensando en lo que sea maleza de hoja ancha y lo podemos usar y para lo que sea control de sorbo de alepo de rizoma dentro del cultivo maíz tenemos nicosulfurón más atracina. O también podríamos combinar nicosulfurón más mesotrione. Una combinación que funciona muy bien también. Para lo preemergente y postemergente o en una sola dosis postemergente. Acá tengo características de los dos productos. El mesotrione, un HPPD, al igual que el diflufenican. Si lo vamos a usar, tener en cuenta usar uno, no meter dos HPPD en el mismo ciclo cultivo. Es un producto sistémico, va a ingresar por hojas, raíces, es residual y selectivo para el cultivo de maíz. Nos da muy buen control post-emergencia temprana en malezas latifoliadas. Lo recomendamos con el uso de atracina. También se lo puede mezclar con S-metolaclor, siempre pensando en que nos va a ampliar la ventana de control y la residualidad. Y por último tenemos Nicosul, maleza Target sordo de Alepo. Es una LS, se absorbe. Y bueno, lo importante del nicosulfurón es tener en cuenta esto, suelos con pH mayores a 7,5 por la degradación del producto, ¿no? No utilizarlo, evitar eso. Así que, bueno, acá tenemos imágenes del control de lo que es Mesonarantus, más imágenes de mesotrione más atracina para control de coniza. Acá tenemos mesotrione solo, hormonal más glifo para lo que es el yuyo colorado y el testigo. De mesotrione en control de yuyo colorado. Bueno, eso es básicamente mi presentación. Cualquier duda que tengan, me avisan. Les dejo este código QR para que ustedes nos evalúen qué les pareció esta charla y también nos va a quedar, vamos a quedar en contacto para las charlas que sigan. Así que bueno, nada, les agradezco el tiempo a todos. Perfecto, Samantha, muchas gracias. Soy Álvaro me Martínez, avisan. Sí, sí. trabajo dentro del equipo de TD junto a Samantha y Manuel. Básicamente lo que voy a hacer ahora va a ser empezar a transmitirle directamente a Ramón lo que son las consultas que han dejado en el chat y los invito también si tienen alguna otra consulta o duda para ir dejándolas en el mismo, así les vamos transmitiendo a los especialistas estas consultas. Bueno, Ramón, vamos con la consulta de Sí. Jorge entonces. Comenta, perdón si no escuché,
porque no se trata ryegrass con aloxi. Sí, ¿Debe ser? no, el aloxifob todavía sigue siendo una herramienta tanto con el cletodin, pero bueno, sabemos que hay más biotipos, digamos, con resistencia al aloxifob, sobre todo en el sur de Buenos Aires. Pero sí, debería haber puesto el aloxi alrededor alrededor de un 40% de las poblaciones en el sur tienen resistencia al oxifob, pero obviamente no debemos descartar al FOB, al aloxi dentro de los barbechos, sobre todo si no raigrases que no tienen resistencia, raigrases que salen de ganadería, por ejemplo. Es importante que vayan rotando el FOB con el DIN como para retrasar un poco la resistencia a DIN. Eso se está discutiendo bastante, si bien inhiben a la misma enzima, pero inhiben a la enzima de diferente manera y podemos hacer una especie de una pequeña rotación de modo de acción si usamos FOB y DIM, sobre todo si no hay resistencia todavía dentro de las poblaciones. Una vez que ya tenemos presión de selección con FOB, seguir agregando FOB por ahí por un tiempo no sería lo recomendable, sí pasarnos a DIM y sí lo muy importante es ir metiendo otros modos de acción que pueden ser los preemergentes, que puede ser el doble golpe con glufosinato de amonio. Hay trabajos muy interesantes, los australianos, sobre todo con la técnica del doble golpe en ryegrass, cómo retrasan la resistencia a los graminicidas, que son la herramienta que tenemos que cuidar, asegurar que no queden escapes o que no produzcan semillas, esos escapes de tanto de aloxifob como de cletodin, asegurando el corte de la semillazón con un doble golpe, ya sea con paraquat o con glufosinato de amonio. Pero el FOB sí sigue estando dentro del uso. Otro tema también es tener en cuenta la carencia que puede tener el FOB a la siembra de trigo, respetar unos 20 días para no correr riesgo de fitotoxicidad. Buenísimo, Ramón, muchísimas gracias. Entonces, por otro lado, Esteban nos consulta, en alfalfas sembradas en otoño, ¿qué opción tengo para frenar los nacimientos de Brassica rapa? Sí, bueno, en alfalfa hay productos que tienen acción en crucíferas. Primero, saber que la alfalfa siempre va a tener una cierta fitotoxicidad. No hay productos totalmente selectivos como tenemos, ni bien ningún herbicida es 100% selectivo, pero las gramíneas, los cereales, el maíz, vemos más selectividad que en la alfalfa. Pero productos como diflufenicán, que hoy lo nombraron bastante, Sami lo nombró, es un herbicida que tiene acción en brásicas chicas y que te va a dar residualidad. El bromoxinil es otro herbicida histórico también de pastura. La mezcla de bromoxinil y diflufenicán es una mezcla interesante porque genera un sinergismo en el quemado, maleza siempre chica, roseta chica, y aprovechar que ese diflufenicán te va a dar un poquitito de residualidad dentro del cultivo. Después, productos también que tienen su historia, como el ventazón, también productos que tienen registro en alfalfa, el viejo Basagrán, que también tienen control de crucíferas. En su momento, años 70, 80, las crucíferas eran malezas históricas de las pasturas, entonces se hizo bastante desarrollo. Fue en la época que se hicieron el desarrollo de los herbicidas en pastura. Entonces salieron estos productos junto también con el 2,4-DB, obviamente. Entonces tenemos 2,4-DB, no lo dejaría solo al DB porque seguramente alguna brásica puede estar teniendo algo de resistencia, pero sí las mezclas, ya sea con diflufenicán o con bromoxinil. El bromoxinil va a ser un herbicida de quemante rápido y el diflufenicán va a ser un herbicida de contacto más lento, pero con residualidad. Buscar sinergismo entre esos tres productos sería un poco el manejo de brasicas en alfalfa. Buenísimo, espectacular, Ramón. Por otro lado, Rodolfo nos consulta cómo abordar el tema de Sonchus, que cada vez está más presente y en más densidad en nuestros lotes. Sí,
vemos lo mismo, pero hace varios años ya vemos un aumento de sonchus, muy adaptado también a la siembra directa, similar a la rama negra. Lotes con labranza vemos que baja mucho, por un lado eso, y después el tema de la tolerancia que tiene a los inhibidores de la ALS. Ya de por sí la especie tolera a la CIMI, a las sulfonilureas. Después cuando se hace una planta, cuando empieza a elongar el tallo floral como rama negra, también tiene un riesgo de rebrote. Las triacinas tienen un buen control residual. Atracina en el invierno es un tratamiento que funciona bien para el control de sonchus en los barbechos largos. Los hormonales, similar a rama negra, pero por ejemplo el clopidalid o el mismo picloran o el dicamba junto con el 2,4-D generan un control de quemado muy bien, muy bueno. Clopidalid es un herbicida muy, muy bueno para sonchus, para serraja. Eh, Tener en cuenta también la mezcla con PPO, si estamos un poco pasado de tamaño, también hemos visto algunos rebrotes, o sea que un poco tamaño maleza, ahora hay mucho nacimiento en el otoño, estamos viendo en el campo nacimientos de sonchus, de serraja, asegurar el control con los hormonales y la atracina puede ser una herramienta, es una herramienta muy interesante en los barbechos largos para el control de sonchus. Perfecto, Ramón, muchísimas gracias. Por otro lado, John nos consulta respecto a la mezcla de 2,4-D con Clethodim. ¿Qué tan compatibles son? Agrego el tema justamente aquí el tema de todo lo que es eficacia e incompatibilidad biológica también. Glifosato con cletodin, perdón que no escuché. Sí, no, 2,4-D con Cleto. 2,4-D con cletodin. Sí, bueno, ahí hay un antagonismo que, bueno, lo estudiamos en la universidad. En la teoría vemos que hay un antagonismo, hay una competencia en lo que es penetración. Compiten por receptores de penetración en la hoja cletodin y 2,4-D. El raigrás, sobre todo, que es lo que hemos trabajado nosotros, tiene una cera cuticular muy importante. Herbicidas como cletodin que tienen que atravesar esa acera es difícil también. Entonces, históricamente hemos visto un poco de controles más lentos cuando usamos la mezcla con cletodin y 2,4-D. También en la práctica, lo que se decía en su momento es subir la dosis del graminicida. El que se ve antagonizado siempre es el cletodin, no el 2,4-D, subir un 20 o un 30%, pero bueno, eso es bastante general. Y después lo que trabajamos bastante en ensayo, en experimento, es un poco evaluar las formulaciones de 2,4-D y lo que hemos visto que las formulaciones, sobre todo las microemulsiones, prácticamente no vemos antagonismo de cletodin, e inclusive en algunos ensayos hemos visto un poco de velocidad de control con estas formulaciones que son oleosas, lo que son las microemulsiones, prácticamente no vemos problemas. Pero sí siempre mantener una buena dosis del graminicida, del cletodin y también algo importante que se ve con el tema de antagonismo, el tamaño de la maleza. O sea, si el raigral está chiquitito, 1 o 2 macollos, ahí prácticamente no ves antagonismo con nada. Las matitas grandes, ahí donde empezás a ver algún problema y sobre todo con las sales de 2,4-D, no con las microemulsiones, con el éster, con el etilexílico prácticamente que tampoco hemos visto un antagonismo. Pero tiene que ir el glifosato, tiene que ir el glifosato tiene que ir también, el cletodin, tiene que ir el aceite metilado y el 2,4-D en lo posible que sea microemulsión o el éster etilexílico. Buenísimo, Ramón. Estrategias de control para lecherón nos consulta Nani. Bueno, sí, lecherón es una maleza muy tradicional también de la provincia de Buenos Aires. Maleza de verano, o sea, hoy lo que estuvimos discutiendo un poco son las malezas otoño, invierno, primaveral. El lecherón va a empezar a emerger fines de agosto, septiembre, depende cómo venga el año, pero arranca por ahí, septiembre, octubre, después nace, si tiene un patrón de emergencia durante toda
la primavera y el verano, sigue emergiendo hasta marzo. Entonces esos flujos de emergencia, si hay banco de semilla, son muy importantes y ahí lo que comentó Samantha puede ser interesante empezar a hacer alguna especie de overlapping, de empezar a encadenar residuales si queremos tener control durante todo el año. Pero sí, el tema imidazolinona siguen siendo los mejores residuales. Eh, Hay que tener alguna precaución porque pueden empezar a aparecer algunos biotipos con resistencia a ese grupo de herbicidas. Hay registros en Estados Unidos y en Brasil con resistencia a IMI en euforbiáceas, como el lecherón. Pero por ahora nosotros los ensayos que seguimos haciendo, lo que son imidazolinonas, funcionan bien. También la tracina, hemos visto que es un herbicida que tiene un control inicial bueno, pero que va a durar unos 30 días, 35 días en residualidad, eso lo hemos hecho en ensayos en maíz, y después vemos que se nos termina la residualidad. Pero de todas maneras es un herbicida importante, entonces en un maíz, por ejemplo, elegir un maíz con resistencia a imidazolinonas y manejar una tracina en preemergencia y después en posemergencia temprana combinarla con una imidazolinora para hacer esta especie de overlapping y combinar residuales. Los barbechos largos, ahora que van a gruesa, esa atracina, por ejemplo, también lo hemos visto, lo más cerca de la salida del invierno, eh, si va a maíz no va a haber problema, pero en soja sobre todo respetar unos 80 días, por ejemplo, en el sur, 60, 80 días, salida del invierno, en agosto, por ejemplo, esa tracina hemos visto que capta las primeras emergencias de lecherón con controles interesantes si queremos ir preparando el lote. Para no gastarnos anticipadamente una imidazolinona en el invierno, porque lo más importante, o sea, el mejor residual, lo deberíamos poner cerca de la siembra para sacar esa competencia inicial en el cultivo, que es la que no puede bajar el rendimiento en el maíz. El maíz tiene que arrancar limpio eh, para no perder rendimiento, es muy importante y es muy sensible el maíz en esa competencia inicial. Después, toda la batería de PPO que estamos usando residuales para Colorado o para crucíferas, vemos que son flojos en lecherón, que es una maleza tolerante a esos residuales, maleza que tiene una semilla grande, entonces no todos los preemergentes funcionan bien porque por el tamaño de la semilla y también lote que se han movido, la semilla está un poco enterrada, puede emerger hasta 8 centímetros de profundidad, tiene sus cositas. También lo que sí funciona, los PPO, pero de contacto, lo que puede ser un carfentrazone, sinergizando con el hormonal, o un HIT, por ejemplo, un pirafluflen, también con hormonal, son muy buenos y es muy sensible al quemado de esa mezcla de PPO más hormonal como para resetear. Entonces está el reseteo con el hormonal y con el PPO, eso funciona muy bien. Residuales puede ser la tracina y después combinarla con una imidazolinona. Em, y también lo que hemos hecho, hicimos en el año pasado, evaluar un poco la mezcla de glufosinato de amonio con 2,4-D y la verdad que la vimos muy bien en soja en list, en post-emergencia, un sinergismo muy bueno también sobre lecherón. Y algo muy importante también ahí en el verano va a ser las condiciones ambientales, porque el lecherón, si hay un poco de estrés hídrico, aumenta muchísimo la tolerancia a los herbicidas, elegir el día que tengamos buena humedad relativa, lo ideal sería que sea mayor del 50%, a la mañana siempre tenemos más humedad relativa, a la mañana temprano, elegir el momento para que esa mezcla de glufosinato con 2,4-D, por ejemplo, o la de un PPO con 2,4-D tenga buen control. Perfecto, Ramón. Misma consulta, pero ahora referido a lo que es morenita. ¿Cómo manejarlo? Bueno, la morenita también, maleza de primavera-verano, es una de las malezas de verano que
arranca primero, también la vemos en agosto, a veces en los trigos que no han cerrado bien el surco, aparece morenita, es una quenopodiacia, morfológicamente una planta con mucho pelito, grisáceo, chiquitita, pero es una C4, entonces después cuando empieza a aumentar la temperatura y el fotoperíodo tiene un crecimiento muy importante en el verano. Y vemos, por ejemplo, los girasoles cuando se empiezan a entregar que la morenita los pasa por arriba. En los últimos años aparecieron biotipos con resistencias a los glifosatos. Era una maleza histórica del alambre. Está ahí en el alambrado, suelos arenosos y suelos salinos. Se adapta muy bien a la salinidad también. Entonces la tenemos provincia de Buenos Aires, todo lo que es la cuenca del Salado, pero también muy importante en el oeste de Buenos Aires y La Pampa, donde se adapta tanto la morenita como el cardo ruso. Y lo que hemos visto acá es un poco uso de hormonales en esas primeras emergencias. La maleza chiquita muestra sensibilidad, inclusive al 2,4-D. Si no mezclas con fluroxipir, también buenos controles. 2,4-D con fluroxipir y también el glifosato en esas plántulas. La atracina es una herramienta interesante a lo que es maíz y herbicida, el sulfentrazone sería el herbicida residual para morenita. Si vamos a soja, es importante en lo posible que si se puede sembrar una soja en lis, con la posibilidad también de usar esta mezcla que venimos hablando de glufosinato amonio más 2,4-D, donde también hemos visto controles interesantes, siempre y cuando tengamos tamaños de maleza menores de 8 centímetros, 10 centímetros de altura. O sea, el manejo en soja va a estar con el sulfentrazone como la base, pero si tenemos algún escape o ese sulfentrazone no se incorporó bien, tener la herramienta en lis para usar el glufo con 2,4-D puede ser buena. En maíz podemos seguir con el tema de los hormonales dentro del maíz. El fluroxipir es el hormonal más selectivo para maíz, entonces ahí una mezcla, por ejemplo, de MCPA más fluroxipir en postemergencia nos puede dar una mano, también con la base de atracina preemergente y tener ese hormonal en pos como herramienta para terminar el control. Perfecto, Ramón. Por otro lado, Ramiro nos consulta tu opinión referido a lo que es trifluralina para el control de ryegrass, tanto incorporada con labor como con lluvia. Bien, la trifluralina todavía es un herbicida antiguo, pero siempre el problema fue la pérdida por fotodescomposición, es muy sensible a la luz y a la fotodescomposición y también a la volatilización. Históricamente se incorporaba la trifluralina, el viejo Treflan, con una herramienta de labranza para que queden los primeros centímetros del suelo. Es un herbicida que no se mueve, entonces hay que incorporarlo. También lo que hemos visto, si tenemos una buena lluvia inmediatamente después de la aplicación, va a tener un pequeño movimiento y se va a incorporar al suelo. La semilla de raíz en siembra directa está toda ahí arriba. Y si nos cae un buen chaparrón y no tenemos mucha cobertura, se va a incorporar con una buena lluvia. Pero ese es el gran problema. Después un herbicida que tiene efecto y control en ryegrass y logramos que se incorpore bien. También cuando hacemos una incorporación con una herramienta, no queda la lámina del herbicida bien pareja en el suelo para agarrar toda el banco de semilla de ryegrass. Por eso con la incorporación con una herramienta no vemos controles como vemos con, por ejemplo, con un piroxasulfone, de controles del 90% de control, no lo hemos visto en los ensayos, sino son controles de un 80%, 85%, según el lote y la incorporación, pero que si van a trigo o a cebada, la cebada tolera más a la trifluralina. eh, son tratamientos que después como que necesitan de un post emergente, si va solo. Después lo que estamos probando mucho es mezclar la trifluralina con otro preemergente,
como puede ser el flumoxacin, como puede ser el mismo piroxasulfone. Esas mezclas son un poco las que están usando también los australianos, donde también mueven bastante el suelo. Así que en mezcla yo creo que es interesante. Si nos ayuda el clima o si se puede incorporar con una herramienta, el suelo hay que cuidarlo, no olvidemos eso. Eh, Nos puede dar una mano, es un modo de acción también distinto al que estamos usando y puede entrar dentro de estas, sobre todo en mezcla, me parece interesante. Con flumoxacin hicimos bastantes ensayos en esa mezcla trifluoralina flumoxacin y en algunos ensayos, recuerdo un ensayo que lo aplicamos con lluvia directamente, estaba lloviendo, como para que buscar la incorporación rápida, obviamente con el reseteo antes del lote, y ahí vimos controles muy interesantes. Muy bueno, Ramón. Por otro lado, Gustavo nos consulta para el control de coniza en lotes de maíz tardío. ¿Recomendás ir directamente a doble golpe? En ese caso, ¿recomendarías usar para malezas grandes diclosulam en la primera aplicación de ese doble golpe? Y muchas veces con el doble golpe no van a fallar, obviamente, si la calidad de aplicación del segundo golpe es correcta y logramos un buen mojado con el herbicida de contacto. Así que muchos productores o asesores ya toman la decisión de hacer el doble golpe y ahí no se titubea porque si tomas la decisión lo tenés que hacer a los 7 días, hay que hacerlo en rama negra, en esos momentos a la salida de los maíces, no retrasarse más de 7 días porque podemos tener igual fallas con el doble golpe. Pero hay tamaño de maleza que todavía, si va maíz, o sea, maíz sobre maíz, ahí podemos evitar el doble golpe e ir con un clopidalid en dosis alta o un piclorán mismo con glifo 2,4-D, salvo que tengamos rama negra de más de 15 centímetros. Entonces ahí también tenemos tamaños bisagra y si son plan longar que tienen 7, 8 centímetros de elongación, pueden entrar hormonal, como puede ser Pixaro o como puede ser el mismo clopidalid. Lo único que ahí con el clopidalid vamos a correr un riesgo, depende de la fecha de siembra que tengamos de, de gruesa, de soja o de girasol con el clopidalid. Entonces ahí está el tema. El tamaño no es lo mismo una planta de 8 centímetros elongada que de 15, 20, cambia mucho la eficacia de los herbicidas, pasados los 8 o 10 centímetros y no dudar y hacer el doble golpe y hacerlo con glifo 2,4-D y paraquato glufosinato. Meter el diclosulan ahí, ya nos cerró el lote a soja. Eso puede ser un problema, después cambian los precios, nos queremos ir a girasol, por ejemplo, y ya el lote está cerrado a soja o también a maíz, hay un riesgo de sembrar con ese diclosulan. Pero sí es cierto que el diclosulan ayuda mucho en rama negra. La rama negra también tiene flujos de emergencia durante la primavera. Y si ya aseguramos ese diclosulan en el primer golpe o en el segundo, también puede entrar si buscamos solamente residualidad, va a ser un herbicida que nos va a ayudar adentro de la soja en el control de rama negra. Y otra cosa que vemos a veces en rama negra, cuando las hojas empieza a entregar, que se caen las hojas y empieza a entrar la luz, empieza nacimiento de rama negra otoñales, que muchos de esos lotes que tenían diclosulan en la presiembra está el herbicida como residual ahí adentro y nos va controlando esa rama negra que puede elongar rápidamente y ser una molestia para la cosecha de soja. O sea que sí, pero yo el diclosulan lo trataría de meter lo más temprano posible porque es un herbicida con riesgo al otro año, principalmente a cebada, que es hipersensible. Ese es el problema que vemos con el diclosulan, tratar de evitar cebada o si lo aplicamos, aplicarlo, capaz que por ahí venía la pregunta, aplicarlo lo más temprano posible y ahora con la cosecha de maíz. Hay productores que lo están aplicando ahí, en agosto, por ejemplo,
o septiembre, y ya nos da, si va a cebada, nos da 10 meses o 9 meses, mucho más tiempo para darle ese tiempo de degradación. Buenísimo, Ramón. Después nos consulta Mariano, estrategia de preemergentes para usar en lo que es maíz tardío con problemáticas de nabo. Sí, ahí, bueno, también Samantha mostró una paleta interesante con distintos modos de acción. Maíz tardío vamos a estar sembrando fines de noviembre. Nos va a quedar un barbecho muy largo. Obviamente depende de qué cultivo eh, vengamos. No se charló nada sobre cultivos de cobertura, creo, pero puede ser algo importante como para levantar la pata con tanta presión de selección con herbicida. Y si vamos a cultivos sembrados tarde, un cultivo de cobertura nos puede dar una mano dentro de este manejo integrado. Lo que vemos que tampoco el cultivo de cobertura, que puede ser acá avena más vicia o centeno más vicia, tienen un control total sobre las crucíferas. Sí, ayudar con algún herbicida combinado con el cultivo de cobertura da una mano y baja un poco el uso de tanto solamente herbicida. Por ejemplo, diflufenicán es un herbicida con selectividad en vicia y en cereales, como el centeno, que combinado con la cobertura va a ser interesante. O sea, si se puede empezar a hacer algo de eso, sería bueno. Si no, pensar un poco en los herbicidas que vamos a usar. La brasica, como dijimos, nace todo el año. Entonces, si nos gastamos una bala importante, como puede ser una mezcla muy buena, que es la mezcla de atracina más fluorocloridona, eh, con selectividad en maíz. Esa mezcla la podemos guardar para cerca de la siembra, o la que mostró también Samantha, que es el tratamiento de mesotrione con atracina, que lo estamos viendo muy, muy bien también para lo que es crucífera. Entonces, en el invierno, si queremos entrar con un residual, podríamos ir con una dosis de atracina más flumoxacin, por ejemplo, o diflufenicán. eh, Esperar al invierno que baje la temperatura, ahí va a bajar también las emergencias para no gastarnos residualidad temprana. El flumoxacin es un herbicida muy interesante porque nos deja abierto también en el invierno a todos los cultivos y es un herbicida relativamente económico. Y ahí ya nos dejó abierto. La mezcla con atracina es muy interesante. Había un producto antes que era atracina más flumoxacin, ya coformulado. Eso va a tener buen control de las emergencias invernales de la bolsa, de brasicas, y después ya guardarnos la bala más importante que va a ser el mesotrione con atracina o la fluoro con atracina para la presiembra preemergencia temprana. Podemos ir con atracina y fluoro, por ejemplo, en pre, y si tenemos otro escape en post, la de mesotrione, o el mesotrione también en pre, que también lo estamos viendo muy bien como herbicida residual de nabo junto con la atracina. Buenísimo, Ramón. Para Samantha, en todo caso, si quieres, Samantha, ya la respondo yo por acá, ya que estoy. ¿Por qué hay diferencias entre atracina líquida y granulada en cuanto a quemado de lo que es malezas? Esta consulta la hace Mariano. Mariano, te respondo. Básicamente la diferencia es que vos vas a tener dos diferentes formulaciones. Los adyuvantes, los surfactantes, los tensioactivos y los dispersantes que van a usar van a ser diferentes. En lo que es una atracina granulada, los cristales también, lo que vas a tener en las WG, van a ser de un tamaño que puede ser un poco de mayor tamaño que lo que es una atracina en formulación SC, una flowable directamente. Las suspensiones concentradas, siempre los cristales van a tender a ser más pequeños para mantenerse estable a lo largo del periodo que es de vencimiento del terápico, ¿no? Desde que sale de planta hasta que se hace el uso final, para que esas SC permanezcan estables.
Además, las formulaciones SC van a tener dentro de lo que es propio de la formulación un entramado de polímeros para ayudar a estabilizar lo que son las formulaciones y que no se produzca el precipitado de los cristales. El tamaño de los cristales de lo que es la partícula de arcilla lo que nos va a dar es una diferencia en superficie específica, lo cual va a permitir una liberación más rápida en los cristales, relativamente hablando, ¿no?, en relación a lo que son las WG. Las WG, la entrega del activo va a ser más lenta, en las líquidas va a ser más rápida, por eso vos vas a ver un mayor quemado en las atracinas SC en las formulaciones líquidas. Espero haberte respondido la consulta. Para Ramón, ¿qué preemergentes pueden presentar alguna incompatibilidad, antagonismo con cletodin, pensando en controles de ryegrass previos a trigo? Sí, bueno, el que más, los herbicidas que más antagonizan el cletodin pueden ser las triacinas, por ejemplo. Atracina ahí en trigo no tiene su registro, pero sí la terbutilacina, que lo estuvimos nombrando, o el metribuzin, que a veces se utiliza en esa con algún riesgo, pero se puede utilizar. Tanto terbutilacina como metribuzin trataría de evitarlo con el cletodin. Otro herbicida que hemos visto con algún problema es el flumoxacin. Con flumoxacin en la mezcla de cletodin da una velocidad de quemado que vos ves al ryegrass rápidamente está quemado, pero también depende del tamaño de ese ryegrass. Vos si tenés plantitas de 1 o 2 macollos chiquitas, es un quemado y un sinergismo en ese quemado sin rebrote, pero ya matas de 5 macollos para arriba. Hay un quemado, pero eh, afecta la translocación correcta de cletodin y podés tener más, lo hemos visto en esas matas un poco pasadas de tamaño, más rebrotes si mezclamos el flumoxacin con el cletodin. Después lo que es fluorocloridona o diflufenicán, en las mezclas que se usan también para control de hoja ancha, no hemos visto caída, por lo menos en los ensayos de control de cletodin. Lo que es piroxasulfone o el azuro, el Isoflex, el nuevo, tampoco hemos visto caídas de control de cletodin. Sí asegurar que llegue, o ese residual lo que buscamos es que llegue al suelo para tener control eh, de nuevos nacimientos, ¿no es cierto?, de hoja ancha o de ryegrass. Y si tenemos todo un manto verde de ryegrass, mucho producto lo va a absorber la planta, ese residual lo va a absorber la planta y nosotros queremos que no lo absorba la planta, la hoja, sino que vaya al suelo. Una vez que entró a la hoja, el herbicida ya no lo va a devolver la planta después al suelo para la residualidad, tiene que llegar. Entonces la calidad de la aplicación va a jugar un rol ahí y el porcentaje de cobertura que tengamos en el lote también a la hora de mezclar un cletodin con un residual. O sea, cuidado porque el residual tiene que llegar al suelo. Perfecto, muchas gracias Ramón. Por otro lado, nos consultan, diflufenicam tiene registro en trigo, dosis de uso. ¿Contestan ustedes eso? Vamos, nosotros entonces, sí, diflufenicam tiene registro en lo que es cultivo de trigo, dentro de lo que es el periodo de macollaje, previo a lo que es encañazón del cultivo, tengamos presente justamente la revisión de lo que son los marbetes y tiene registro en lo que sería una formulación líquida, una SC, a razón de dosis máxima de 250 mililitros por hectárea, centímetros cúbicos, pero tenemos, bueno, información de que esas dosis están yendo más allá de lo que es este registro. Por otro lado, otra maleza muy problemática es capim. ¿No se podrá mencionar algo respecto a las estrategias de control? Sí, capín es una maleza también de verano. En nuestra región, que sería la parte sur de Buenos Aires, ya tenemos biotipos con resistencia
a glifosato. Hemos hecho algunos ensayos, la mezcla, y como decíamos para ryegrass, la mezcla tanto con cletodino como aloxifob en los ensayos que hicimos funcionó bien. Sí, igual que en ryegrass, agregar el glifosato en estas poblaciones que estuvimos trabajando mejoró el control del graminicida solo, por más que tenía resistencia al glifo, la mezcla glifo-cletodino, glifo-aloxifob funcionó muy bien. Y después lo que son preemergentes, también estuvimos haciendo alguna serie de ensayos con mezclas de S-metolaclor, por ejemplo, el clomazone en soja, en mezclas. Anduvo, no recuerdo bien todos los tratamientos, pero esas mezclas anduvieron bien. S-metolacloro, clomazone. En maíz hicimos algunas pruebas también con lo que es FIRS o Acuron Pack, también con buenos resultados como preemergentes. Esos dos tratamientos anduvieron bien en el control de capín. También para maíz, lo que dijimos en trigo o cebada, tener una tolerancia de días con los graminicidas, tanto cletodino aloxifob, respetar unos 20 días antes de la siembra, unos 20-30 días. El doble golpe anda muy bien también, con glufosinato o con paraquat, asegurar ese control total antes de la siembra, y el uso de preemergente, como vemos, para todas las malezas resistentes, hoy en día está dando una mano muy grande. Empezar a usar preemergentes específicos para gramínea, lo que son las cloracetamidas, los nuevos, los HPPD, nos están dando una mano. Herbicidas que por ahí no los usamos tanto como clomazone, que le nombré recién, solamente para soja, cuidado. También pueden dar una mano en gramínea de verano como acción preemergente. Perfecto, Ramón. Por otro lado, nos consultan algún comentario referido a lo que es tratamiento de parietaria ahora en otoño-invierno. Bien, sí, parietaria hemos trabajado poco, es una maleza que no la tenemos prácticamente en provincia de Buenos Aires, y sabemos que es una maleza muy importante del norte. Hemos visto, recorrido ensayos en zona de Santa Fe, cuando íbamos a visitar a nuestro amigo Juan Carlos Papa en el INTA de Oliveros, y como nombró también Samantha, las triacinas funcionan muy bien para parietaria, tanto atracina, metribuzin, son alternativas interesantes. El metribuzin es un herbicida también muy, muy interesante por el tema del registro para trigo. En crucífera lo vemos muy bien, así que en trigo pues, puede ir un metribuzin tranquilamente, y en los barbechos a gruesa ir jugando con lo que es atracina. Los PPO también quemantes, hemos visto ensayos muy buenos también con saflufenacil o con carfentrazone, sinergizando a los hormonales en esos quemados del otoño. Por ahí tiene cierta tolerancia a los hormonales solos, ahí se nos puede llegar a quedar corto, pero lo que es triacina o PPO van a ser alternativas muy buenas. Ahí te Perfecto. sumo la prometrina también, también anda muy bien. La prometrina. Prometrina es Perfecto. interesante por el registro a girasol también. Es una Exacto. triacina que nos podemos arrimar muy cerquita ahí en la presiembra, en preemergencia de girasol. Así que es interesante en ese sentido. Tal cual. Muy bueno. Sumo el comentario entonces referido a lo que es Okucha. Hemos realizado desde la empresa ensayos oportunamente de atracinas versus prometrina, y lo vemos bien, performa bien. El punto es que Okucha, bueno, tiene una ventana de control que deberíamos tratar de controlarla con menos de 10 centímetros de altura, de tamaño, porque hace una bochita, y cuando hagamos aplicaciones le vamos a producir una defoliación, un quemado en el exterior de esas bochas, y nos van a quedar muchos puntos de crecimiento dentro. Lo ideal es, desde que sale
o empieza a asomar a través del rastrojo por encima de 2-3 centímetros de tamaño de hocucha y previo a esos 10 centímetros de altura. El ideal, ahí 5 centímetros. Crece lento por suerte, entonces nos daría tiempo esa ventana de tamaños para llegar con las aplicaciones. Por otro lado, nos consultan, Cloris, la controlo con Paraquat y Yamato. Si está florecida voy a trigo. En Clori no tenemos muchas experiencias de quemado. Sí, sí, vamos a un doble golpe con Paraquat. El Paraquat solo es probable que tenga algún rebrote. No me jugaría a hacer un Paraquat sobre una planta que viene del verano, seguramente macollada, es una planta de verano que ahora la vamos a tener seguramente muy macollada y podemos tener algún rejuvenecimiento de esa planta con un paraquat que rebrote, un reverdecimiento. Si ya terminó el ciclo, porque no le gusta el frío, para nada le gusta el frío, cuando caigan heladas fuertes, que todavía la estamos esperando, va a terminar su ciclo y sí, el Yamato va a tener control. Lo que pasa es que es una maleza que va a empezar a emerger después en la primavera. Y ahí ese Yamato que lo va a usar para trigo no va a llegar ni loco en residualidad a emergencias que puedes tener en septiembre, por ejemplo. Un herbicida que vas a estar aplicando mayo, junio, en trigo, preemergencia o presiembra, no va a llegar a las emergencias de Cloris. Sí, posicionamiento del piroxasulfone allá cerca de la siembra de maíz o de soja, eh, te va a dar una mano. Hicimos algunas pruebas también con Cloris, por ejemplo con el Ligate, con muy buenos controles en soja STS, tratamientos de presiembra, preemergencia. Hicimos algo en soja de segunda también con Ligate. Ahí es interesante también el Ligate por el control de cebada guacha que tenemos en soja de segunda, y también de Cloris. El Cloris es sensible a inhibidores del ALS, tanto Ligate y Closulan. Eh, el, el Ligate es el sulfometurón más clorimurón, Atanor también tiene sulfometurón. El diclosulane también es interesante como herbicida pero bueno, sería también solamente para soja. Lo que es el biciclopirone con ese metolaclor también en maíz, hicimos algunas experiencias interesantes como residual, tanto como el FIRS, que sería el fluomoxacin más piroxasulfone. Eso en maíz. Perfecto, Ramón. Por último, creo que es la última consulta. ¿Cómo ves hacer ahora en mayo controles aéreos sobre maíces tardíos para poder cosechar junio-julio con lote limpio? Y si no es avión, ¿tenés alguna experiencia con dron? ¿Qué usarías? Bueno, ahí primero hay que ver el tema legal de lo que se vaya a aplicar ahí. Hay que tener cuidado. Tema carencia en grano, cuánto tiempo estemos a la cosecha y obviamente cultivos sensibles que puede estar cerca o localidades, escuelas rurales. Es muy importante tener muy en cuenta eso si van a usar sobre todo un herbicida hormonal con olor en una aplicación aérea. Que funciona, es una herramienta importante. Ahora puede ser medio tarde, generalmente eh, más temprano, primero que te da un tema legal de carencia en grano y otro tema es también que no esté la chala caída sobre la maleza. Ahora los maíces ya empiezan, se va cayendo la chala y ya va tapando y empieza a hacer un efecto paraguas. Pero una vez que el maíz dobló la hoja y antes que se caiga, ese es el mejor momento para entrar
con un avión, con glifosato y 2,4-D, por ejemplo, hemos visto muy buenos resultados de control de esa rama negra. También hay que estar monitoreando que esté la maleza nacida, por ejemplo, en rama negra o en la bolsa, maleza nacida chiquitita, febrero, marzo, por ejemplo, con tratamientos aéreos. Con dron no tenemos todavía eh, ensayo, hemos visto algunas cosas, pero no en ese posicionamiento, pero puede ser interesante. Depende de la maleza que apuntemos, obviamente, pero por ejemplo con glifosato y hormonales sobre rama negra, ahí abajo, es muy interesante pensando en cosechar limpio y no tener esos problemas que estuvimos hablando en la charla de maleza tapada, pasada de tamaño, pero no es para hacer en cualquier lugar, hay que estudiar bien dónde estamos parados y en qué momento para no tener algún problema legal de aplicar fuera de posicionamiento, ¿no? Perfecto, Ramón, muchísimas gracias, más que claro, por acá por el chat, ya no quedan más consultas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en lo que a mí respecta. Los dejo ya directamente en manos de Samantha y Ramón para el saludo final. Un gusto. No, bueno, muchas gracias Ramón, muy claro y nos sirve un montón estas capacitaciones para tener en cuenta cómo es la dinámica de las malezas, dinámica de herbicidas, cada vez más complejo con todas las resistencias que hay, así que bueno, te agradezco, fue muy positivo para nosotros. Y los dejo a todos con el link que les pasé acá en el chat si quisieran participar de la encuesta, de qué les pareció la charla, nos sirve un montón que nos digan en qué podemos mejorar. Y también nos queda el contacto de ustedes para avisarles a las próximas capacitaciones. Así que bueno, te libero, Ramón, y muchas Bueno, gracias. Y gracias a salió muy ustedes bueno. gracias por invitarme y a la gente que se quedó conectada y piensen siempre que esto es muy dinámico, no se queden Ujú. con una receta porque las malezas nos van enseñando día a día que tenemos que ir cambiando. Eso es interesante. El rol del agrónomo hoy en día es muy importante en la toma de decisión. El impacto ambiental es algo también muy importante. No se olviden que estamos trabajando sobre agroecosistemas naturales y cada intervención que hagamos va a tener un efecto sobre tanto las malezas como sobre el ambiente. Así que bueno, mandarles un saludo a todos y seguimos en contacto. Dale, muchas gracias. Que anden Chau, bien y tengan lindo día. Chau, chau. chau. Chao, nos vemos. Buen día para todos, muchas No, gracias.